Hola, profesor. Hola, ¿qué tal? Oiga, disculpe, eso que está haciendo, yo le mandé el trabajo por correo, no sé si estará bien. Sí, está bien. Si lo que pasa es que cuando estuvimos en terreno les dije por correo, pero después dejé habilitada la tarea. Entonces algunos lo mandaron por acá y otros por correo. Ah, ya vale, era para confirmarlo, profe, vale. Así que tranquilo, estoy descargándolo para revisarlo justamente. Vale, vale, gracias. Ya, chiquillos. Bueno, descargué los datos, ahora voy a revisarlos para ver las notas de eso que está pendiente. Pero mientras quiero que avancemos con lo siguiente, que esto es como la patita de la actividad de integración que tienen que revisar ustedes, que es con los datos de terreno confeccionar un perfil de este, ¿ya? Y para eso yo tengo los datos por aquí de un perfil ya que se hizo en otra ocasión. ¿Ya? Ya. Entonces aquí tenemos los datos de un perfil de una nivelación, ¿cierto? Donde después de todos los cálculos se obtuvieron los datos que son los siguientes. Una distancia parcial que corresponde a la distancia que hay entre cada tramo medido, ¿ya? Y la distancia acumulada. Bueno, aquí en este caso el registro tiene cierta diferencia. ¿Por qué? Porque corresponde al eje de un proyecto, similar a lo que ustedes hicieron, ¿ya? Y los PR, por lo general en la obra dijimos en algún principio de que los PR estaban fuera de estos proyectos de ingeniería donde se están ejecutando. Por lo tanto, los PR están fuera de la obra y el eje del proyecto se identifica desde donde comienza ese eje en adelante. En este caso están tomados cada 20 metros cada punto en el eje, suponiendo que fuera el eje de un camino, ¿ya? O de una tubería, una zanja, ¿ya? Entonces en este caso se identifica la distancia acumulada solo para el eje porque esos son los datos que me interesa dibujar, ¿ya? Los PR están fuera de la obra, por lo tanto no es relevante dibujarlo, ¿ya? Pero si fuera como en el caso suyo, que los PR son parte del eje, entonces sí se dibujan y ahí comienzan desde cero en adelante a dibujar cada uno de los puntos, ¿ya? Y además las cotas de terreno que son las que se calcularon luego de la compensación. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Separa los datos para poderlos dibujar, ¿ya? Entonces en este caso voy a separar los datos de la distancia acumulada y la cuota de terreno, ¿ya? Los voy a separar por acá, ¿ya? En el caso de ustedes, acuérdense que el PR es parte del eje, así que no tienen que eliminar, como lo estoy haciendo yo, una línea arriba y una línea abajo. Simplemente ustedes se quedarían con los datos que correspondan a su nivelación. Entonces tendrían la distancia acumulada y la cota de terreno ordenadas hacia abajo.
donde lo importante es que sigan ese orden de la distancia acumulada primero y después la coterreno, porque recuerden que si quisiéramos graficar esto, las distancias son las que se mueven con respecto a nuestro eje X y las cotas se mueven con respecto a nuestro eje Y dentro de este gráfico que vamos a realizar, ¿ya? Como en un plano cartesiano. Entonces esto sería X y esto sería Y. Ahora, esto es como los datos base para poder comenzar el dibujo. Ahora lo importante es que nosotros tenemos que identificar que en AutoCAD, ¿cierto? Cuando dibujamos en 2 dimensiones, por defecto el plano o el model viene configurado aquí en la base, dice X e Y, ¿ya? O sea, nos está indicando que la X se van a mover en sentido horizontal y la Y en modo vertical, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno dibuja algo, cualquier cosa dentro de AutoCAD se está dibujando dentro de este plano cartesiano, ¿ya? Y una muestra de ello es lo que se ve acá abajo, que para que algunos lo más probable es que no van a estar, no pueden ver las coordenadas y esto se tiene que activar para verlas, que se hace mediante posicionando la flecha en el último botón de la barra inferior donde dice personalizar o customization, ¿ya? Y ahí ustedes suben hasta donde dice coordinate. Entonces tiene que estar marcado con un ticket para que esta ventana de las coordenadas se visualice, ¿ya? Otro dato importante es configurar las unidades con las cuales vamos a trabajar, ¿ya? Y para eso uno escribe el comando unit, ¿ya? Si tuviera su AutoCAD en inglés, si está en español, ustedes lo escriben guión bajo units y también va a funcionar, ¿ya? Recuerden que el software por defecto desde su origen está creado en inglés, entonces los comandos en inglés van a funcionar siempre y cuando ustedes le antepongan el guión bajo, ya si lo tienen en español, ya, o simplemente escriben unidades si está en español, ya. Pero lo que permite hacer esto es que esa ventana, o sea, al llamar ese comando, va a abrir un cuadro de diálogo o una ventanita que nos va a permitir configurar las unidades de este espacio de trabajo que estamos utilizando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que verificar que estamos trabajando las distancias en modo decimal y con 3 decimales. Recuerden que nosotros el primer dígito son los metros, luego decímetros, centímetros, milímetros. Los ángulos los vamos a dejar por defecto en grado minuto segundo, ¿ya? ¿Cómo están? Y aquí vamos a asegurarnos de que diga que está en metros. ¿Ya? Entonces luego de eso, ok, ya estamos seguros que nuestro ambiente de trabajo está en la unidad que corresponde. Y por otro lado vamos a abrir también un bloc de notas. ¿Ya? Un bloc de notas porque esto va a ser un paso intermedio para poder traspasar los datos que están en un Excel al CAD de manera automática. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a nuestro Excel, seleccionamos los dígitos, o son realmente solamente los datos, no los títulos, los datos, solamente los casilleros donde están los datos, que serían 2 columnas, ¿ya? Copiamos y en el bloc de notas pegamos. Ahora, por lo general para ustedes, cuando ustedes tienen la configuración nativa o original del software de Office, del Excel, los decimales son comas, ¿ya? Entonces, en el caso que sea así, ustedes tienen que reemplazar esas comas por puntos, ¿ya? Para que los decimales de cada dígito, de cada cifra quede expresado con puntos, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque recuerden que el AutoCAD, los decimales para él son puntos, entonces para que hablen el mismo idioma que AutoCAD, ¿ya? Entonces eso es fundamental, tener los mismos datos, o sea, la forma de los datos de la misma manera que lo trabaja AutoCAD. Entonces, para reemplazar eso, ustedes van aquí en edición, reemplazar o control R, y abre esta ventanita donde ustedes aquí van a escribir comas, eso es lo que están buscando dentro de toda la información que está en el bloc de notas, y la van a reemplazar por puntos. Y luego le dicen reemplazar todo, y ahí va a cambiar todas las comas
por puntos. Después de haber hecho eso, tienen que reemplazar el espacio que hay entre el X y el Y por una coma. Recordando nuevamente que AutoCAD, cuando uno ingresa cuando uno comienza a dibujar usando coordenadas, ¿ya? X e Y, él reconoce estas coordenadas cuando están escritas X, Y. ¿Ya? Ahora, si estuviera en 3 dimensiones, sería X, Y, Z. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a reemplazar el espacio por una coma. Para eso seleccionamos el espacio, lo copiamos, vamos nuevamente a reemplazar y aquí vamos a pegar el espacio y este espacio lo vamos a reemplazar por una coma. Entonces ahí le decimos reemplazar todo y automáticamente todos los espacios que están se reemplazan por una coma. Entonces ustedes se fijan que a X, Y en cada línea. Y asegurarse además que no exista ningún espacio antes del número inicial de esa línea y al final de la línea tampoco. O sea, tiene que estar solamente los caracteres, o sea, números, comas y puntos. No puede haber más datos que eso. ¿Ya? Después de eso, seleccionamos los datos, un clic derecho, copiar, vamos al AutoCAD y aquí vamos a llamar al comando que vamos a usar para dibujar. Recuerden que esto se representa como una línea, ¿ya? El nivel del terreno se va a representar como una línea, entonces para eso voy a llamar al comando polyline, ¿ya? Y le voy a cambiar el color aquí por algo que se note un poco más, voy a poner en amarillo, ¿ya? Y si ustedes se fijan en la barra comando, está ahí esperando que yo le indique cuál es el punto de inicio para esta polilínea que vamos a dibujar. Entonces para eso, ahí vamos a colocar clic derecho, pegar o paste si está en inglés, ¿ya? Y después de eso, si se fijan el mouse todavía está tomado con el comando polyline, vamos a hacer un enter más. Ahí terminó de dibujar el último punto que faltaba. Y luego otro enter para que termine la herramienta del polyline. Listo. Ahí queda el cursor libre de nuestra herramienta, de nuestra polilínea. Si pinchamos la polilínea nos damos cuenta que esta es una línea completa, es una sola entidad dibujada, un solo elemento, pero tiene vértices que corresponden justamente a nuestros puntos del terreno que se midieron, donde aquí está el 0, el 20, el 40 y así sucesivamente con respecto a las distancias. Y obviamente cada uno de estos también obedece a una cota que se calculó para esa nivelación. ¿Ya? Entonces ahí está nuestra línea de tierra. Ahora, para seguir dibujando esto, ¿ya? Lo que corresponde ahora es identificar cómo esto del terreno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si esto fuera un camino, yo tengo que ver por dónde va a pasar el camino aquí en este terreno, ¿ya? En algunos casos me dan la cota de inicio y una pendiente para ese camino, ¿ya? O a veces me dan la cota, ¿cierto? En cada punto, cada 20 metros, ¿ya? Ahora, si fuera una tubería, lo más probable es que a lo mejor me van a dar la cuota de inicio y la cuota de término de la tubería, si fuera un alcantarillado, por ejemplo, o me van a dar dónde comienza, una referencia de dónde comienza la pendiente de la tubería y con qué inclinación se mueve esta, si va en descenso o va en ascenso, ¿ya? Entonces, para dibujar esa línea, que les recomiendo yo porque así es más fácil después también para trabajar en terreno, les recomiendo que ustedes calculen las cotas que habrían cada 20 metros en esa línea. Entonces, para eso, voy a mover esto un poquito para acá, para que no moleste. Bien, entonces para eso nosotros vamos a anotar los datos que nos están dando como referencia para dibujar una línea, para dibujar nuestro proyecto. Entendiendo que el proyecto solamente se está moviendo en el eje, acuérdense. ¿Ya? Entonces, para este caso, aquí voy a anotar la pendiente. ¿Ya? Aquí voy a calcular
el desnivel. Y acá tendríamos nuestra cota de la rasante. ¿Ya? ¿A qué se refiere con cota rasante? También podría ser cota de proyecto, ¿ya? Pero generalmente utilizamos el término rasante porque eso corresponde a la línea del proyecto terminado. Por ejemplo, si fuera un camino, el eje del camino cuando ya está asfaltado, cuando está hormigonado, el eje del camino terminado, sería lo que está representado en esta cota, ¿ya? Ahora, podría ser a lo mejor, si fuera una tubería que está bajo tierra, un alcantarillado, esa rasante sería el eje de la tubería instalada, terminada. O sea, la parte alta de la tubería, que es lo que generalmente en terreno le llaman la clave, ¿ya? Entonces, suponiendo que a nosotros nos dicen que, en este caso, si fuera una tubería, nos dicen que eh, con respecto a la cota del primer punto, esta tubería está 1 metro más abajo, ¿ya? Por lo tanto, yo sé que sería la cota del eje del terreno menos 1 metro. Y ahí me dice cuál es la cota donde comienza en el DM0 a la cota que tiene ese primer punto. Y luego me señalan de que el resto de los puntos, ¿cierto? Están con una pendiente constante, ¿ya? Suponiendo que esta pendiente constante fuera un menos 2,5%, ¿ya? Entonces, menos 2,5%. Ahora, según lo que nosotros habíamos estado viendo en clase, esta pendiente, ¿cierto? Se puede obtener de varias formas. Se puede obtener primero como factor numérico, ¿ya? Este nivel, como habíamos dicho en clases anteriores, se puede obtener, esta pendiente se puede obtener como factor numérico que corresponde a la relación que hay entre el desnivel entre un punto y otro y la distancia que los separa, ¿ya? Y para eso basta con que tomemos el desnivel y lo dividimos por la distancia y nos va a dar un factor numérico, ¿ya? Que esto obedece lo mismo que ustedes a lo mejor vieron algún minuto en geometría, con respecto a la ecuación de la recta, donde hay una parte de la ecuación que se refiere a la pendiente m, donde dicen que es x2 menos x1 partido por y2 menos y1, ¿ya? Entonces, en este caso, esto es para nosotros nuestro factor numérico. Si quiero expresar esta misma inclinación como un ángulo, ya sea de elevación o de presión, puedo obtener ese ángulo a partir de la siguiente fórmula, donde dice que la tangente a la -1, o sea, el arco tangente del desnivel dividido en la distancia horizontal, me va a dar el ángulo que hay de inclinación en ese punto. Otra opción es que se exprese como pendiente en tantos por cientos, ¿cierto? Que es lo que nosotros conocemos como el I por ciento. Y eso corresponde al desnivel dividido en la distancia horizontal multiplicado por 100. Entonces, como nosotros ya conocemos esta pendiente, ¿cierto? Conocemos la distancia que estamos buscando, lo que nos falta es el desnivel para poder saber cuál es la cota de cada punto en esa rasante, con ese proyecto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo llegamos a eso? Si tengo, despejando la fórmula, ¿cierto? Esta es mi incógnita ahora, el desnivel. Entonces, el resultado de ese despeje me va a quedar de la siguiente manera, que el desnivel va a ser igual
a la pendiente multiplicado por la distancia dividido en 100. Y para calcular la cota de cada punto, basta con que use la cota de referencia y le sume el desnivel que hemos calculado y nos va a dar la cota de cada puntito. ¿Ya? Entonces, siguiendo esa lógica, ya tengo la pendiente, tenemos las distancias para cada tramo. Aquí hay que tener en consideración lo siguiente: estas distancias son todas acumuladas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 20 metros es la distancia que hay entre el DM0 y el DM20. Estos 40 metros es la distancia que hay entre el DM0 y los 40 metros, el DM40. Los 60 es la distancia que hay entre el DM0 y el DM60. O sea, todas están a partir desde cero. ¿Ya? Por lo tanto, cuando calculemos los desniveles usando estas distancias, van a ser desniveles que también están pensados desde el primer punto. ¿Ya? Entonces, siguiendo la fórmula, nos decía que era la pendiente multiplicado por la distancia dividido en 100 para quitar los porcentajes. ¿Ya? Ahora, esta pendiente, como está en un puro casillero, ¿ya? Y la dejamos en un puro casillero porque es la misma pendiente y es constante para toda la tubería en los 100 metros que tiene. Entonces, aquí vamos a fijar ese valor para que no se modifique y hacemos un enter. Y aquí me dice cuánto es la pendiente que hay, o sea, perdón, cuánto es el desnivel que hay entre el 0 y el 20. ¿Ya? Si yo arrastro esta fórmula ahora, como dejé este valor fijo, basta con que yo después copie hacia abajo y ahí me va a indicar cuál es el desnivel que hay en cada cota. Como estas desniveles son todas pensadas desde el primer punto, desde el DM0, cuando calcule las Profesor, una cotas, pregunta. dígame. Esos menos 2,5 lo colocó de forma arbitraria usted. Sí, pues porque pensamos que la habían, o sea, imaginamos de que lo que íbamos a dibujar en nuestro perfil era una tubería que está con una pendiente de menos 2,5 metros, Ya, profesor, gracias. ¿ya? Ahora, generalmente la pendiente me la dan por proyecto, ¿ya? O ustedes conocen, saben más que yo en construcción, por lo tanto, ustedes podrían decirme cuáles son las pendientes más comunes en tubería de alcantarilla. ¿Alguien sabe eso? ¿Chiquillo? ¿No? Ya. Bueno, suponiendo que la pendiente de la tubería es de menos 2,5%, entonces esto me indica que a los 20 metros tendría un desnivel de 0,5, a los 40 un metro, y así sucesivamente va a ir incrementándose hasta que llega al último punto. Y de hecho, coincide que aquí son 100 metros de tubería que hay que colocar, 100 metros de tubería, por lo tanto, coincide que a los 100 metros el desnivel es de menos 2,5. O sea, si la pendiente, a mí la forma de leerlo dice que son menos 2,5 por cada 100, porque son menos 2,5%, o sea, por cada 100, ¿ya? Coincide que cuando llego a los 100 me da menos 2,5, ¿ya? Entonces, en este caso, como ya tengo los desniveles, y le estaba comentando recién, mis cotas tienen que ser calculadas todas usando el mismo punto de referencia porque todas estas desniveles fueron calculados pensando que están todos desde el 0 en adelante tomados. ¿Ya? O sea, entre el 0 y el DM40 hay un metro, no entre el DM20 y el 40. Siempre está, en este caso fueron tomados así, desde 0 al DM20, desde 0 al DM40, desde 0 al DM60 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque las distancias acumuladas están tomadas de esa manera. ¿Ya? Entonces ahora sería nuestra cota referencia más el desnivel que tenemos en el terreno. Como este negativo se va a restar. ¿Ya? Y ahí nos quedan las cotas de nuestro proyecto. ¿Ya? Ahora la ventaja es que si no sé que estas cotas están mal, la pendiente es demasiado, tiene que ser de 1,5 o de, no sé, suponiendo que fuera otro valor más raro, 1,7. ¿Ya? Ahí automáticamente se modifican y tengo las cotas para el proyecto. Entonces ahora voy a tomar este dato, lo voy a copiar por aquí y voy a tomar ahora este dato, lo voy a copiar acá al lado
¿ya? Y estoy armando ahora mis nuevas coordenadas que voy a dibujar, que sería entre la distancia acumulada y la cota rasante. Entonces ahora tengo mis dos datos, el X y el Y, copio, voy a bloc de notas y voy a pegar mis datos. Aquí nuevamente hacemos los pasos de reemplazar, las comas las reemplazamos por puntos y los espacios los vamos a reemplazar por comas. Entonces, copio, ya vamos al reemplazar, le digo que aquí voy a reemplazar los espacios por una coma, reemplazar todo y nuevamente hace el cambio de los espacios por coma. Ya tengo los datos listos entonces para dibujar la línea que va a representar el terreno. Entonces voy a mi AutoCAD. Aquí otra línea que ya representa el proyecto, por lo tanto le vamos a poner un color distinto. Llamamos al comando Polyline y cuando me pide las coordenadas para dibujar la línea, ahí clic derecho, pegamos un enter más, otro enter para que suelte el mouse, ¿cierto? El cursor. Ahí queda libre. Y ahí tenemos dos líneas representándose, una que es la del terreno y otra que es de la tubería que estamos proyectando hacer en este terreno. Ya. Entonces claramente podemos darnos cuenta que aquí hay sectores donde va a tener que hacer una excavación más pequeña y en otros lados donde tenéis que hacer una excavación mucho más profunda. ¿Ya? Ahora, esto es la primera parte que nos muestra o nos ayuda a representar cómo se está comportando el terreno con el proyecto. ¿Ya? Entonces, para eso, lo que corresponde ahora, según las reglas de dibujo técnico, cuando uno hace el perfil longitudinal, es que las cotas, como son generalmente su distancia entre sí no es mucha, por ejemplo, si nos vamos a revisar nuestra planilla, la distancia que hay entre la cota más alta y la más baja del proyecto sería eso menos eso, serían 1,7 metros, ¿ya? O sea, es poquito. Y acá sería entre la cota más alta, 502,5 y 500,5, son 2 metros. O sea, nuevamente no es tanta la distancia que hay entre la cota más alta y la más baja, ¿ya? En cambio, las distancias van de 0 a 100 metros. O sea, es mucho más grande el eje X que el eje Y del dibujo, ¿ya? Por lo tanto, para que esto se aprecie mejor, ¿ya? En este caso se alcanza a notar algo en el dibujo, pero la idea es que siempre se exagere un poco más esta representación gráfica y para eso se nos pide que el eje Y del dibujo esté exagerado 10 veces más con respecto al eje X. ¿Ya? Entonces, para hacer eso aquí en el AutoCAD, nosotros vamos a tomar estas dos líneas que hemos dibujado, vamos a ir a donde dice Create o el bloque de herramientas de bloques, ¿cierto? En ese grupo de herramientas, vamos a buscar aquí dice Crear, ¿ya? Primero vamos a seleccionar los objetos, aquí le vamos a poner un nombre, al bloque que vamos a crear, perfil. Longitudinal, con este botoncito dice seleccionar objeto, seleccionamos objeto, esos dos, clic derecho para volver a la ventanita, ahí ya están seleccionados, le vamos a decir que mantenga las líneas originales para que veamos la comparación, ¿ya? O sea, ¿qué se quiere decir esto? Que va a convertirlo en bloque igual, va a crear un bloque con estas dos líneas, pero va a mantener las líneas originales tal como están. Y además le vamos a indicar aquí cuál va a ser el punto de inserción de este bloque, ¿ya? Desde dónde van a tomarse estas líneas para crearse como bloque. Y ahí pinchamos donde dice Pick Point y vamos a escoger uno de los extremos para que quede tomado ese bloque, ¿ya? Luego le decimos OK, ya está creado. Ahora nos vamos de nuevo al grupo de herramientas de bloques y vamos a ir donde dice insertar bloque, ¿ya? Aquí tenemos varias opciones, entre esas vamos a ir a las que dicen bloques desde otro dibujo o bloque reciente, en este caso a lo reciente. Los otros bloques que se mostraban ahí por defecto son los que ya están creados
en el software de AutoCAD, pero ojo, que eso es la versión del AutoCAD de AutoCAD Civil 3D, ¿ya? Entonces, yo como tengo instalada esa versión, me crea esos bloques de manera automática. Bueno, al seleccionar los bloques recientes, me muestra el único bloque que he creado yo en este momento, ese, lo pincho, y le digo que en la escala, el eje Y va a estar exagerado 10 veces con respecto al otro, o sea, tiene que ser 10 veces más grande que el otro. ¿Ya? Si ustedes ¿ya? Lo pinchan ahí, se van a dar cuenta que efectivamente viene exagerado 10 veces más en el eje Y. Lo voy a insertar en el mismo puntito donde estaba la otra línea amarilla para que hagamos la comparación y veamos cuál es la diferencia. O sea, aquí claramente está exagerada nuestras líneas 10 veces más con respecto al eje X. ¿Ya? Entonces, para eso, esta otra línea ya no nos sirve, las vamos a eliminar. Y estas de acá, como están en un bloque, están agrupadas ahora las dos como si fueran un solo objeto, las vamos a desagrupar, ¿ya? Y para eso, dice Express Tools, ¿ya? Vamos a explotar por atributo, ¿ya? Y ahí ya queda separada la línea. Parece que Wilber no se puede conectar, chiquillo, a la clase, está con problemas. Ya, yo voy a hablar con él. Ya, está ayudando a su compañero que está con problemas para ingresar. Ya, entonces ahí tenemos dibujado nuestro perfil del terreno, nuestras líneas de terreno, línea de tierra, ¿ya? Y la de la rasante. Entonces ahora lo que corresponde es dibujar el resto del perfil, terminar el resto del dibujo, y para eso hay que entender que en este tipo de gráficos, ya, la información se hace en la base, tal como lo muestran en el apunte que yo les subí a la clase. En algún, a ver, aquí estamos. Aquí, si ustedes se fijan, hay un perfil longitudinal, ¿ya? Ahí nos muestra la línea de tierra y la rasante que se está proyectando. Esto es una referencia, esto está en el manual de carretera, así que está como muy asociado a ese tipo de ámbito de trabajo. Ya aquí se está proyectando un camino, una carretera, y por lo tanto para esos efectos, como carretera, tiene que ir esta información en la base del dibujo, ¿ya? Gradiente y pendiente, donde uno expresa ahí las pendientes que tiene cada tramo, las cotas de la rasante y del terreno, y la distancia acumulada y otros datos más. Pero para este perfil que ustedes están haciendo, basta con que ustedes tengan ingresado cota rasante, cota terreno, distancia acumulada. Con esos tres datos es suficiente. Ya eso es como lo mínimo que debiera contener un perfil. Ahora, si yo no tengo rasante,
y solamente conto con los datos del terreno y la distancia acumulada, lo haré con esos datos. Pero lo importante es que aquí se entienda que la información va en la base del dibujo, no va como en un gráfico de línea donde tengo en el Y datos y en el X datos, sino que están todos en la base. ¿Ya? ¿Y cómo se lee esto? Por ejemplo, aquí está el primer punto donde dice distancia 0 y tengo la cota tanto. Después a los 20 metros tengo la cota tanto. Y así sucesivamente voy leyendo los dos datos al tiro que hace referencia a ese punto en el dibujo. ¿Ya? Entonces lo que corresponde ahora es dibujar el resto de la información. Para eso hay que tener claro más o menos en las proporciones que uno está trabajando nuestro dibujo. Entonces yo por lo general hago el resto del cuadro a manito, ¿ya? Y dibujo una línea horizontal y después esta puedo probar con un offset a ver cómo queda. Ya le estoy haciendo un offset de 0.8 y pensemos que estamos en el model, por lo tanto esos 0.8 son 80 centímetros. ¿Ya? Ya, se fijan, queda muy chico para poder hacer nuestro cuadro de datos, entonces nos sirve los 8 centímetros, pero si le ponemos 8, ahí sí da el espacio. Y necesitamos, dijimos, 3 espacios para eso. Uno va a ir la distancia, cota terreno, cota rasante. ¿Ya? Dibujamos la otra parte del cuadro. ¿Ya? Y después las líneas de referencia, y para eso las líneas de referencia son, o de proyección, son las líneas que van a bajar desde los puntos del dibujo, desde el punto más alto de las dos líneas. Si por ejemplo en el caso suyo la rasante estuviera sobre el terreno, es el punto más alto. En este caso el terreno el que está más alto de la rasante, por lo tanto aquí tengo el punto más alto para dibujar la línea de referencia o de proyección. Entonces pincho aquí eso y dibujo la línea de proyección. ¿Ya? La idea es que se vea segmentada, entonces para eso a lo mejor voy a tener que aumentar la escala de la línea. Ahí está. Y después, con la herramienta copiar de AutoCAD, vamos a ir copiando en cada puntito que corresponda. ¿Ya? Obviamente van a haber sectores que la línea va a quedar más corta, pero o va a quedar muy larga, como ahí, pero sabemos que con las herramientas de AutoCAD podemos cortar los excesos y cortamos lo que sobra, o también podemos extenderla hasta que lleguen donde corresponde. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestro dibujo hecho, faltaría completar la información y aquí ya uno empieza a ingresar datos. ¿Ya? Ahí hice el cuadro de texto donde lo voy a escribir, le voy a decir que esto quede centrado en el centro del cuadro, del rectángulo que seleccioné, o sea, en el medio y al centro. ¿Ya? Voy a señalar también el tipo de letra. ¿Ya? Y además voy a indicar el tamaño de la letra, que en este caso 0,2 sería muy chiquitito. ¿Ya? Entonces le vamos a poner ahí 4 y voy a hacer un tab del teclado para comenzar a escribir. Entonces aquí voy a colocar distancia horizontal acumulada. ¿Ya? Luego de eso pincho afuera del recuadro. Ahí vamos a ver si nos queda muy grande, muy chica, entonces ahí tenemos que ir ajustando esto. ¿Ya? Ajustando con el tamaño. ¿Ya? O a lo mejor abreviando los términos.
Entonces ahí tengo una parte, nuevamente copio para no estar haciendo la configuración a cada rato. Y aquí esto sería cuota terreno. Cuota rasante. ¿Ya? ¿Qué falta? Colocar los datos de la información. Entonces aquí nuevamente pinchamos ahí. Ya. Al medio y al centro. Aquí voy a dejarlo con el tamaño, o sea, con el tipo de letra que viene por defecto. Y aquí le vamos a colocar la distancia acumulada, que es, o sea, el tamaño de la letra, que podría ser 2,5. Y la información que corresponde aquí es 0. Ahora vamos a copiar nuevamente. ¿Ya? Y vamos editando con un doble clic. Entonces tengo la distancia acumulada. Y ahora, para evitar la fatiga, nuevamente vamos a copiar. Eso lo vamos a pegar aquí. Y aquí es donde general a veces la información es muy grande para escribirlo y se empiezan como a superponer los números. Porque si pensamos, aquí tengo que escribir la cota, donde el primer caso es 501, y como para dejar todo homologado, si unas tienen un decimal, entonces vamos a dejar todas con un decimal. ¿Ya? Que aquí sería 501.0. Entonces, vamos a nuestro dibujo nuevamente. Y aquí vamos a probar cómo se ve de forma horizontal. 501.0. ¿Ya? Está como muy pegado, podríamos editarlo. Primero achicándolo un poquito. Vamos a dejarlo en 2 solamente. ¿Ya? Ahí se ve mejor. Y nuevamente copiamos. ¿Ya? Y las cotas de la rasante tienen 2 decimales. ¿Ya? Yo creo que también van a andar bien ahí. Así que copiamos toda esa línea abajo y luego la editamos, ¿no? Entonces, para eso uno puede estar como mirando lo que dicen el Excel o el bloc de notas que tiene. 500.5, 501.5. Entonces, vamos por acá. Quinientos dos, 502.5, 503. Bien.
y luego la cota de la rasante. Sería 500, 499.66. $499.32. $498.98, $498.64. $498.3. Ya, entonces tenemos nuestro proyecto dibujado. ¿Ya? Y bueno, viene la otra parte que ya es darle esto el formato para la impresión. ¿Ya? Y para eso ustedes ya saben que eso lo hace uno en la otra ventana que se llama Layout, donde uno aquí configura el tamaño de la hoja, ¿cierto? Para eso uno se va a las configuraciones de la página, ¿ya? Y ahí por defecto está en tamaño carta, esto lo podemos modificar, ¿ya? Identificamos con qué vamos a imprimirlo. Por lo general, hoy en día se ocupa mucho todo en digital, o sea, no se imprimen casi los planos excepto para la obra, ¿ya? O cuando alguna actividad lo pide. Entonces aquí lo que vamos a pedir es que el dibujo lo convierta en un PDF. Entonces, DWG a PDF. ¿Ya? Y vamos a definir el tamaño de la hoja que vamos a utilizar, el formato. Entonces, suponiendo que fuera el formato A4, vamos a buscar el que está en forma horizontal. Ahí. Y aquí le vamos a decir que también tiene que estar en landscape para que el dibujo esté horizontal también igual que la página. ¿Ya? Y vamos a ir a donde dice propiedades. Y en propiedades vamos a ir donde está el tamaño, donde dice modificar el tamaño de la hoja. Vamos a buscar aquí en el cuadro el formato A4 que estamos utilizando para verificar que los márgenes de impresión no molesten con el dibujo. Ese. Vamos a ir donde dice modificar. Y modificar por defecto aquí dice que tiene esos márgenes de impresión y esto lo vamos a dejar en 0 para que no aparezca ese prepicado por el borde. ¿Ya? En otras palabras, para que esta hoja no tenga límite de dibujo. Finalizar. Ahí ya lo modificamos. Entonces, ok. Le decimos que guarde estos cambios para esta selección. ¿Ya? Y aquí le vamos a decir ok. Cerramos esta ventana y si se fijan ya no está el borde que nos limitaba de nuestro dibujo. Solamente está la ventana, el viewport, que es lo que nos está mostrando lo que tiene adentro el model. Esperemos un segundito, chiquillos.
Ya, ahora sí, chiquillos. Seguimos. Entonces aquí tenemos la ventana, como les decía, el viewport, que nos muestra el dibujo que está dentro de la hoja. Esto perfectamente podríamos borrarlo. ¿Ya? No se pierde nada si uno suprime esa parte, ya, porque en el model todavía está nuestro dibujo intacto. Solamente eliminamos la ventana que nos mostraba lo que estaba en el model. ¿Cuál es la gracia de esto? Que ya tenemos la hoja limpia para dibujar el resto del plano. Entonces aquí vamos a decirle que esto sean líneas continuas. Podríamos usar otros colores, por ejemplo ese, para hacer un margen de esto. Como el tamaño carta, o sea, el formato que tenemos de hoja es un tamaño carta, entonces esto tiene un tamaño de 200. Antes de hacer eso, voy a configurar otra cosa. En el layout de nuevo, clic derecho, configurar página, ¿ya? Modificar, y aquí le vamos a hacer los siguientes cambios. Le vamos a decir, porque aquí por defecto el AutoCAD siempre tiene esto, que dice que cada unidad dibujada corresponde a 1 milímetro, y resulta que nosotros, los números enteros que dibujamos son metros, y aquí no tiene la opción para cambiar a metro. Entonces lo que tenemos que decir es que cada unidad entera dibujada corresponde a 1000 milímetros, que sería lo equivalente a un metro. ¿Ya? Entonces ahí ya, ahora sí está configurado. ¿Qué cambió esto? Que ahora nuestro espacio de definición de la hoja está expresada en metros. O sea, si decía que el tamaño de la hoja tenía 294 milímetros, ahora tiene 0,294. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan claro. ¿Cuál es la ventaja de hacer eso? Es que cuando ustedes después definan la escala con la que va a salir el dibujo, va a quedar de una relación directa para definir la escala. Esa es la ventaja que tiene eso. Entonces ahora seguimos con esta parte donde aquí le vamos a decir que vamos a dibujar un rectángulo. Y abajo, si ustedes se fijan con el rectángulo, dice dimensión. Pinchamos ahí. Me pregunta cuál es el largo de este rectángulo. 0,294. 0,294. ¿Ya? ¿Y cuál es el ancho? 0,210. ¿Ya? Y ahí está nuestro rectángulo dibujado. Ahora, el problema está que el rectángulo se dibujó fuera de la hoja. Pero eso es simple porque podemos hacer que estas dos cosas coincidan. Como tienen el mismo tamaño, en la configuración de la página, de nuevo, modificar, y aquí aparece área de ploteo, área de impresión. ¿Ya? En vez de que diga layout, vamos a decirle que diga window, ¿ya? Para nosotros definir cuál es la ventana que quiero que aparezca dentro de la hoja, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a aparecer dentro del plano? Entonces ahí, ¿qué vamos a seleccionar? Nuestro rectángulo, desde la esquina hasta la otra esquina. Ese es el recuadro que quiero que aparezca dibujado en mi plano. ¿Ya? Si se fijan ahora, me muestra que ambas figuras coinciden. Cuando el recuadro, la ventana que escogí, es más grande que las dimensiones de la hoja, aparecen los bordes marcados en rojo ahí. Y además le voy a decir que, por si acaso, deje esto centrado en la página. Le digo, OK, close. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, tengo mi recuadro dentro de la hoja. Y ahora lo que corresponde es hacer el margen. Nosotros sabemos que los márgenes en los planos, el lado izquierdo siempre es más ancho que los demás, porque generalmente los planos van dentro de una carpeta, archivados. Entonces, para eso voy a hacer un offset. ¿Ya? En un formato 4, el margen derecho, o sea, el margen izquierdo es de 20 centímetros, o sea, de 2 centímetros o 20 milímetros. Y aquí, como estamos en metros, sería de 0,02. Ahí. Y después los demás es de 1 centímetro o de 0 o de 5 milímetros podría ser también. ¿Ya? Entonces vamos a bajarlo de 1 centímetro y sería 0,01. ¿Ya? Y aquí, ¿qué hago yo? Generalmente tomo esto y lo subo hasta ahí. Tomo este, los bajo y tomo ese y lo muevo allá. Entonces ahí me aseguro
que este offset que hice de 1 centímetro parejo ya no lo voy a ocupar, lo elimino. Y me quedó un lado de 2 y el otro 2 centímetros. Entonces ahora recién, bueno, ahí vendría después el rótulo, que ustedes ya saben cómo se dibuja. ¿Ya? Y ahí ahora viene el viewport, ¿cierto? O la ventana. Entonces en este caso yo puedo hacer de varias formas este viewport, teniendo ya un recuadro definido para que aparezca el área de dibujo, el model, o derechamente dibujarlo con directo. Entonces para eso aquí tenemos, para definir los viewports tenemos varias opciones. Una que es rectangular, otra es que ocupando un objeto ya dibujado, y la otra es que yo dibuje un viewport o una ventana de forma irregular. Entonces en este caso, rectangular. Y para eso defino el área donde va a estar el viewport. Hasta ahí, hasta ahí. Entonces ahora aquí está el viewport, o lo que está dibujado en el model, me lo escala automáticamente dentro del espacio que tengo habilitado para dibujar, porque el resto es el margen de la hoja. ¿Ya? Ahora lo que me falta definir es con qué escala está quedando este dibujo hecho. ¿Ya? Si yo sé que en el model esta distancia de aquí hasta aquí son 100 metros, ¿ya? Aquí al momento de imprimir esto no va a quedar de 100 metros, va a quedar de un tamaño mucho más reducido. Recuerden que la hoja tiene 294 milímetros de largo por 210 milímetros de ancho. Entonces tenemos que ver cuál es la escala que está quedando nuestro dibujo. Y aquí es donde yo le digo que la gracia es que al tenerlo definido como estaba de antes, es que yo puedo hacer la relación directa de las escalas. Por ejemplo, si yo le digo que esto quede escala 1:100, automáticamente lo deja en esa escala, o escala 1:1000, por ejemplo. Entonces, eso es lo que tenemos que definir. ¿Qué escala es la que va a utilizarse aquí para este dibujo? Entonces, conexión extenso lo muestro. Selecciono el viewport nuevamente. Y aquí vamos a ver cómo está la relación de las escalas. Custom. Y aquí, por ejemplo, si yo reviso la escala 1:100, me dice que una unidad de dibujo equivale a 0,1 unidad. O sea, una unidad del papel equivale a 0,1 unidad del dibujo. Si fuera 1:200, y así cada una de ellas. Entonces tenemos que fijarnos en esa relación para poder definir la escala directamente. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que estos 100 metros aparezcan dibujados en 10 centímetros, ¿ya? Tengo que saber cuál es la relación que tengo que hacer ahí. ¿Ya? Entonces, para eso, uno hace un pequeño cálculo donde dice, si tengo 10 centímetros de papel, tiene que estar dibujado, ahí va a aparecer representado los 100 metros del terreno. ¿Ya? Esos 100 metros del terreno en centímetros serían los 100 por 100, serían 10.000 centímetros. ¿Ya? Entonces ahora mi relación entre los 10 y los 1000, ¿ya? Sería ¿cómo está hablando?
¿Ya? Entonces, 10 centímetros del papel corresponden a 10.000 centímetros de la realidad. O sea, si simplifico esto, me queda que 1 centímetro de papel serían 1.000 centímetros de la realidad. O sea, la escala que debemos utilizar para esto es 1:1000. Tenemos 1:1000, donde aquí, como antes cambiamos las unidades, tenemos que chequear esto, que esa relación se cumpla. Y para eso vamos a crear una nueva, donde le vamos a decir que la escala 1:1000, vamos a poner una letra ahí al principio para que aparezca la primera, equivale a 1000 unidades del libro. Entonces pinchamos acá, busco el 1:1000 y ahí está en la escala 1:1000 que corresponde. ¿Ya? Y así sucesivamente. Por ejemplo, en este caso uno ve que quedó muy chico, entonces a lo mejor debería ser una escala, no sé, 1:500. Probemos. Para eso entonces yo ya sé cómo tengo que hacer la relación, y así como creé esa escala, vamos a decirle que agregue otra. Profesor, ¿esto lo va a subir a la clase? Sí, se está grabando. Ah, bueno, porque harta información igual. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, eso no quedó. Entonces todo esto va a depender de sus perfiles con sus datos en la escala que escojan, pero suponiendo que yo aquí ya llevo 2 intentos de escala que no han funcionado. El primero es muy chico, el otro muy grande. ¿Ya? Entonces faltaría crear una intermedia. ¿Ya? Ahí ya queda más mejor, como diría usted. Y obviamente después completo el resto y ahí tengo mi perfil. Entonces la ventaja está que ustedes, después que tienen hecho esto, le dicen plot, que sería como el equivalente al imprimir. ¿Ya? Continuar. Y aquí podrían previsualizar cómo va a quedar esto al momento que se imprima. Y ahí está ya saliendo el formato. En este caso, como nosotros ocupamos la versión educacional, siempre aparece esta información en los bordes. ¿Ya? Pero esto después con un editor de PDF uno lo podría eliminar. ¿Ya? Pero esa es la ventaja que tiene el usar esto y dejarlo escaladito al tiro, que a las láminas hechas. Ya, ahora, esto fue como un bonus track, es lo que le agregué con el tema del escalado y el dibujo del armar el plano. ¿Yo con qué me conformo? Con que ustedes tengan el model dibujado con esto, con su perfil. ¿Ya? Donde claramente aquí ya cada uno trabaja independiente del resto de sus compañeros, independiente que el terreno haya sido un grupo, pero aquí ya lo que van a diseñar o proyectar es imaginación de cada uno. ¿Ya? La pendiente que le vayan a dar, si va a ser un camino, si va a ser una ciclovía, lo que ustedes quieran hacer, pero tiene que ser un proyecto que se desarrolle de manera lineal a lo largo. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, aquí yo había hecho esto en Google Earth, donde suponiendo que esto es una mina, ¿ya? Donde a lo mejor se quiere hacer una tubería para que se abastezca con agua hasta acá. Y esa tubería, por lo general, en minería no necesariamente tiene que partir a ras de piso, sino que lo ideal es que sea, ojalá, una sola pendiente única
para tener una sala de bombas que sea capaz de absorber toda esa agua desde donde se va o enviar esa agua de donde se va a generar. ¿Ya? O si tiene quiebres en las pendientes, ir colocando algunos puntos de control donde de nuevo se va colocando unas pequeñas salas de bomba para ir ayudando al proceso del transporte del agua. ¿Ya? Pero eso en términos generales va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Y aquí, a modo de ejemplo, este es mi perfil longitudinal del terreno. Si yo quiero ver cómo se comporta el relieve ahí, ¿ya? Aquí, por ejemplo, me indica que parto desde ese lugar y tengo todo ese relieve para poder trabajar y diseñar lo que yo quiera. Y aquí, suponiendo que quisiera hacer una tubería, como les mencionaba recién, tendría que tener claro que hay sectores donde tengo algunos puntos más altos en la superficie que voy a tener que o atravesar o simplemente cortar, hacer una zanja para poder seguir con mi tubería. O si es demasiado grande, a lo mejor otra forma más económica es que yo perfectamente o rodee el cerro, ¿ya? O suba por el cerro y luego baje, ¿cierto? Para seguir mi camino. Está claro que cuando llegue a estos sectores donde tengo demasiada pendiente, voy a tener que dejar aquí una salita bomba para que proyecte el agua hasta arriba y así sucesivamente. ¿Ya? Pero eso va a depender de lo que ustedes quieran construir. Y a la vez, así como existen los perfiles longitudinales, también existen los transversales, que estos nos permiten tener una noción más clara de cómo se comporta el relieve de la superficie a lo ancho del proyecto que yo voy a construir. ¿Ya? Pero lo que me interesa ahora es que ustedes se centren en crear el longitudinal. ¿Ya? ¿Dudas con esto, chiquillos, hasta el momento? Profesor, los datos los sacamos del trabajo que hicimos anteriormente. De los datos que hicieron en terreno. Aquellos que no fueron al terreno tienen que trabajar con los datos de algunos de los chiquillos que sí fueron. Y la pendiente es arbitraria, nosotros se la ponemos. Usted, según su proyecto, lo que usted quiera diseñar, si a usted se le ocurre hacer sobre ese terreno, no sé, una ciclovía, tiene que pensar que la ciclovía va en superficie. ¿Ya? Entonces, a lo mejor el primer punto va a estar a ras de piso y de ahí usted le va a dar una pendiente a ese proyecto y ahí va a ver cómo se comporta su línea, si en algunas partes va a tener que sacar tierra o rellenar para dejarlo parejo y construir su ciclovía. ¿Hacemos solamente el cálculo o le tenemos que expresar qué es lo que es una ciclovía, etcétera? No, pues a usted cuando lo ingrese, ¿cierto? Puede colocarle ahí en la planilla cálculo, cuando haga el cálculo de las cotas, ¿cierto? Usted tiene que colocarle ahí que corresponde la rasante de una ciclovía, ¿ya? O la rasante de un alcantarillado, en fin. ¿Ya? La idea es que en el Excel que usted haga los cálculos de la rasante, le coloque ahí, o no, si lo quiere, copia la tablita en vez de tenerla en Excel, la copia en un Word y ahí le coloca el título en el Word. ¿Ya? Pero que tiene que señalar a qué corresponde estas cotas de la rasante. ¿Y hasta cuándo tenemos para hacer esto? Esto lo ideal es que tengan de aquí hasta el viernes. Chuta, 2 días. 2 días, 3 días. El viernes a última hora, 23:59. Ya, pero esto pueden partir ahora haciéndolo. Ya los cálculos. Profe, disculpe, sabe que hay varios compañeros que no pueden entrar a la clase. No los deja el link. Me Pero a lo paso mejor, ¿y están entrando con el ID y la contraseña? Claro, que están hablando aquí por el WhatsApp del curso. Qué raro, porque a mí no me ha llegado ninguna notificación aquí en la clase de que no han podido entrar. O sea, excepto el Wilber, que me mandó un WhatsApp. Y yo le di la opción de que pudiera entrarlo con, ¿cómo se llama? Con la ID y la contraseña. La otra opción es que pueda hacerlo ingresando desde el calendario del correo, buscar ahí la clase y de ahí entrar. ¿Ya? Porque si lo hacen desde un correo distinto, y acuérdense que siempre Zoom se asocia al correo que tengan activado. Ah, de veras. Ya yo les voy a avisar. ¿Ya? Yo creo que es más fácil que lo hagan entrando al correo del IP, por Google, ¿cierto? Entran al correo del IP, se van al calendario y en el calendario le aparece la clase del día de hoy y pinchan ahí y de ahí ingresan a la clase.
Profesor, ¿Sí? me saca de una duda. Por ejemplo, en el caso mío, yo hice una nivelación cerrada bordeando la plaza, en ¿Ya? el cual fuimos y volvimos al mismo PR. En este caso, para el corte longitudinal, necesitamos una nivelación abierta, No, ¿o no, no, no? no. No, Entonces ahí no, estoy como enredado. sí, lo que pasa es que, ojo con eso. Yo los datos que mostré aquí en el Excel es los datos ya finales que uno ocupa para dibujar. Pero, por ejemplo, si usted hizo un ida y vuelta, ¿ya? Déjame buscar algún registro con esos datos. Algo así como esto, por ejemplo. Se hicieron la nivelación donde tengo, partí en el PR, después el 1, el 2, el 3, y llegué al otro lado de la plaza, ¿cierto? Y después me devolví desde el otro lado de la plaza, PR 1, 2, 3, y terminé donde mismo comencé, ¿cierto? Esos son los datos que ustedes tienen. Y por lo tanto van a tener cotas de ida y cotas de vuelta, ¿ya? Y al final de eso van a tener las cotas compensadas cuando ya hagan el proceso de compensación, que ya ustedes lo hicieron porque lo mandaron, ¿ya? A ver, voy a tratar de abrir uno de los archivos que descargué delante del curso de ustedes. Vázquez, profesor, Vázquez. ¿Vas que lo subiste al campo virtual o lo mandaste por correo? Campo virtual. Vázquez. Ya, aquí tiene el registro, por ejemplo, tomaron hilos completos, ¿cierto? Hilo superior y lo medio inferior, y tienen los datos fueron medidos desde el PR hasta el PR. O sea, llegó al punto 6 y luego de ahí se devolvió hasta el PR. ¿Ya? Aquí corrección con estos datos al anotarlo Vázquez. Si usted fue del PR al 6, entonces después se devuelve del 6 al PR. ¿Ya? Y así queda claramente con el orden de los datos, queda definido que son los mismos puntos, pero de regreso. ¿Ya? Comprendido. Okay. Después de eso, calcularon cotas. Ya tenemos los puntos, ¿cierto? Calcularon cotas, compensaron. Ya, quedó compensado. Listo. Si ustedes se fijan acá, por eso que es importante tener cuidado con esto, cómo se anotan los datos. Mira, porque aquí da la impresión que tú partiste en un PR y seguiste con el punto 1, 2, 3, 4, 5 y llegaste a otro PR. Eso es lo que se entiende cuando uno ve esto así. ¿Ya? Pero en estricto rigor, según lo que recuerdo yo, ese ya estuvieron en terreno, partieron en un PR, midieron a un punto de cambio, luego de ahí midieron a otro punto de cambio y de ese midieron al punto 3, que era el último punto de cambio. Después del punto 3, ustedes se devolvieron, ¿cierto? Al punto de cambio 2, después pasaste por el punto de cambio 1 y llegaste al PR de nuevo al inicio. ¿Así fue o no, Vázquez? Sí, así fue, profesor. ¿Ve? Entonces ahí yo veo el registro y digo PR 1, 2, 3, hasta ahí llegó y después se devolvió 2, 1 PR. Entonces, si se fijan ustedes, para las cotas compensadas voy a tener para el punto 1 una cota y después voy a tener otra cota, que no necesariamente es la misma. ¿Cuál de las dos es la que dibujo? Que es la pregunta que todos hacen siempre. Voy a tener que crear un promedio entre las dos cotas. Si tengo dos cotas para el punto 1, calculo un promedio y eso es la cota que voy a usar. ¿Ya? Si tengo dos cotas para el punto 2, calculo el promedio y esa es la cota que voy a usar. Para el PR no es necesario porque si está compensada es exactamente la misma cota. Y el punto 3, que es el punto de retorno, donde ya se hizo, ese era el último punto de la nivelación y de ahí se regresó, esa generalmente tiene solo una cota. ¿Ya? Entonces hay que calcular los promedios de las cotas de ida con las cotas de vuelta, donde hayan más de una, ¿cierto? El 1 con el 1, el 2 con el 2. Y esas cotas me va a generar un listado que va a decir PR 1, 2, 3. No va a tener más cotas que esa. Eso en el caso que se devuelve por los mismos puntos. En el En caso que este se juega por los mismos puntos. claro, pero en el caso, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros bordeamos perímetro. Ya, pues. Entonces ustedes tienen que dibujarlo completo.
porque ustedes rodearon todo el área. Entonces, ustedes, como por ejemplo, ¿qué sería prudente que en el proyecto, así como una idea? Ustedes nivelaron todo el contorno y regresaron al mismo punto, pero fue solo así como perimetral. No fue una nivelación de ida y vuelta. ¿Ya? Claro, se me ocurre que puede servir como para una vereda. Una vereda puede servir, por ejemplo, para hacer incluso un sistema de riego. Claro. ¿Ya? Cualquier idea de ese tipo, hasta incluso para, no sé, pues, instalaciones de servicio de iluminación, cualquiera de ellas. ¿Ya? Ok, gracias. Entonces, aquí voy a explicar un poco lo que tienen que hacer aquellos que dibujaron, que midieron ida y vuelta para que no les quepa duda con el proceso de los datos. Entonces, yo aquí traspasé los datos que tenía Vázquez en su registro. Voy a borrar esto acá porque no nos sirve para este caso. Ya, tenemos cota compensadas. Y esto acá tampoco nos sirve. Ya, la distancia parcial tampoco nos sirve. Ya, entonces en resumen, esto como un resumen de todo, nos quedamos con estos datos, donde dice el listado de los puntos en el orden que se midieron, la distancia acumulada, entendiendo que partió de 0, luego 20, luego, bueno, eran 40 en realidad, porque eran 20 pasos entre los puntos, después 80, y así sucesivamente. Bueno, todo depende de cómo sean los datos que tengan. Algunos lo transformaron los pasos en metros y otros midieron la lectura y de ahí sacaron las distancias. Entonces, ojo con esos detalles. ¿Ya? Pero suponiendo que fuera así a modo de ejemplo. Entonces, acá 40 más serían 120 y después son 40 más, son 160, 40 más, 200 y 240. Esto es un ejemplo. Entonces, a ver, yo voy a quedarme después con un listado que va a ser un resumen de todo esto, donde voy a tener. Voy a agrandar aquí para que ustedes vean mejor. Y aquí yo sé que el PR es el mismo PR de abajo, por lo tanto la cota es eso. ¿Ya? Después el punto 1, tengo un punto 1, tengo 2.1. Aquí esto voy a hacer un reemplazar porque mi Excel lo tengo configurado con puntos. ¿Ya? Entonces tengo una cuota para el punto 1, tengo otra cuota para el punto 1. Entonces, ocupar la función promedio o calculo un promedio directamente entre S y S. Y tengo el promedio de la cuota punto 1. Después, promedio, porque nuevamente el punto 2 tiene dos cotas, esa y esa. Y el punto 3 tiene solo una, que sería esa. Listo. Y ahí están los datos que voy a usar para dibujar. ¿Ya? ¿Cuáles serían las distancias que tengo que usar aquí para dibujar? Las distancias que están en el primer tramo. Ahí está. Entonces esto sería distancia y esto sería cuota. Y con estos datos me quedo para dibujar. ¿Se entiende, chiquillos, para los que hicieron la medición ida y vuelta? Sí, profesor. Sí, profe, se entiende. Ya. Lo que hicieron perimetral, así como lo que mencionaba el compañero antes, Sergio. Pues Sergio parece que fue, ¿no? Sí, profe. Sí. En ese caso, la subnivelación, los puntos de aquí son todos distintos, nunca se devolvieron por los mismos puntos. Entonces partió en un PR, siguió el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y terminó en el PR. Fue rodeando un área. ¿Ya? Entonces Claro. ese tipo de nivelación sirve como para que ustedes proyecten algo que cumpla con esa lógica, que vaya en ese sentido y rodee y termine en el punto inicial. ¿Ya? Que podría ser, como les decía recién, un sistema de riego, un sistema de instalación eléctrica, luminaria, bueno, cualquier cosa de ese tipo. O incluso una vereda que rodea el sector. ¿Ya?
Y ahí cada punto es una cuota independiente. No va a existir el caso como en esto, que donde se repite el punto 1 y tiene 2 cotas. Para ustedes cada punto es una cota independiente de un punto distinto en la superficie. Por lo tanto, todos son relevantes para dibujarlo. ¿Ya? Ok. ¿Sí? ¿Queda duda, chiquillos, entonces, para que comiencen a dibujar ustedes? Ahora, ¿qué pasa con aquellos compañeros? Lo repito por algunos que a lo mejor se están conectando recién, o para que ustedes le avisen, los que no estuvieron en terreno por ese motivo, ¿ya? Que ocupen los datos de uno de los grupos que fue a terreno, ¿ya? Y con esos datos dibujen el perfil. ¿Ya? Pero esto, cada proyecto, Profesor, esta es la nota integrativa. esto es de la integrativa. Y aquí es donde viene una pregunta que les quiero hacer. Yo la integrativa la había definido como en 2 pasos, dos tandas. Una que era el perfil y lo otro que era la cubicación. Pero los tiempos no nos van a dar, ¿ya? Entonces, yo le ofrezco que con el perfil cerremos el tema de la integrativa. Correcto, profesor. Estoy de acuerdo. Perfecto. ¿Les parece? Sí, a mí me parece, ¿Cuál es el profesor. perfil? ¿Esto que estamos haciendo o lo que hicimos anterior? No, pues esto es el dibujo en AutoCAD. Eso. Ya, vale. ¿Sí? ¿Les parece bien? Entonces ustedes tienen que hacer el cálculo de la pendiente con su proyecto, las cosas. Profesor, Dígame, disculpe, Alejandra. ¿y para cuándo sería la integrativa? No, pues esto tienen que entregarlo de aquí al viernes. Esto de aquí el viernes. Sí. Ya, Y ahí ok. ya tenemos cerrado el tema. ¿Les parece? Ya. No puede Sí. ser al martes. Es que el martes me van a empezar a hinchar los jefes carreados con los que están para examen. Recuerden que esa es la última semana donde pueden rendir examen. Sí, profe, pero podría darnos por último un día del fin de semana, el sábado por Sí, último. por favor. Domingo, lunes. A Profe, ver. que estamos con mucho esta semana. Aparte que hay muchos que no se conectaron hoy día y están reclamando como locos. Ya, mira, dejémoslo entonces hasta el sábado última hora. Ya, súper. No, mira, mejor. El domingo última hora. Yo el lunes reviso en la mañana temprano y pongo nota. Ya, súper Domingo, bien. 11:59. Sí, exacto. Para yo estar seguro que el lunes me pongo a revisar esta nota de la integrativa y la subo. Claro, para estar seguro con Laura, profe. Gracias. Sí, no, por eso digo yo. Déjame revisar lo que está programado acá en el campo virtual. Igual, profe, no lo regala nota, pero, o sea, igual un poco de ayuda, porque esta lo hemos visto en 2 clases nomás. ¿Cómo ayuda de qué me dice mi hijo? Que sea un poco contemplativo con las notas, porque igual yo lo voy a intentar hacer lo mejor posible, pero de repente a lo mejor me puedo equivocar. Y la idea es que no lo raje. Depende de la rueda del auto que compre. Que partamos de un 4. Ya está bien. No, chiquillos, mi intención es, yo les dije en principio, no es rajar a nadie, y menos en estas circunstancias, entendiendo que este ramo es, si no un 50, un 70, un 80% que debiera ser práctico, ya, no es el objetivo, ya, así que preocúpense de eso. ¿Ya? Lo único que podrían reprobar este ramo en estricto rigor son aquellos que no hagan nada. ¿Ya? Sí, se comprende. Profesor, disculpe una consulta. Claudio, dígame. Mire, yo no tengo AutoCAD, lo voy a hacer a mano, lo tengo que hacer en hoja milimetrada. Es que para que te resulte el tema de la escala es mejor hacerlo en hoja milimetrada. Ya, porque podría hacerlo en una hoja en blanco, en hoja cuadriculada, pero por un tema práctico para el dibujo, resulta mejor en hoja milimetrada. Ya, y por ejemplo, ¿hay cómo plasmo la escala en una hoja milimetrada? Es que ahí tú tienes que adoptar una escala, por ejemplo, suponiendo que tú tienes 100 metros de camino de medición que hiciste, que hay que dibujar, y esos 100 metros tienes que dibujarlo en lo que tiene la hoja milimetrada, que no sé, pues son generalmente como de 20 por 30, ¿ya? Suponiendo que lo vas a colocar en la hoja horizontal y va a tener, de los 30 centímetros va a tener en realidad 25, porque tienes que dejar 5 para colocar abajo los nombres de los casilleros que van en el pie del perfil. Entonces te van a quedar 25 realmente de espacio para el dibujo. Entonces tú dices, a ver, ¿cuál es la escala que necesito para ocupar 25 centímetros de papel, ¿cierto? Y
representar 100 metros. Entonces vuelve a hacer el ejercicio donde dice, tengo 25 centímetros de papel y tengo que dibujar 100 metros. Entonces yo sé que esos 100 metros, pasados centímetros, ¿cierto? Sería 100 por 100, 10.000 centímetros. ¿Ya? Y la hoja dijimos que era de 25 centímetros el espacio que me queda para dibujar. Entonces ahí vamos a calcular la escala horizontal, porque las distancias se mueven en forma horizontal en la hoja. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Esto es papel, esto es terreno. ¿Ya? Entonces, para calcular la escala es el terreno dividido por el papel. ¿Ya? Entonces, 10.000 dividido por papel, ahí me dice que la escala va a quedar en 400. O sea, esto sería una escala 1:400. Ahora, vertical. Ya dijimos que la idea es que el vertical sea mayor 10 veces comparado con la horizontal. Entonces, si esta es 400, la vertical tendría que ser 1:40. Y ahí tengo 10 veces más grande la escala que la horizontal. Ah, ya, profesor. ¿Ya? Pero todo va a depender de cuánta distancia horizontal es la que tienes que dibujar en la hoja. ¿Ya? Recuerda que a la hoja, si tiene 30, hay que restarle unos 5 centímetros para que quede dibujado esto, mira, esta parte. Aquí en esta pura parte te vaya a ocupar como 5 centímetros de la hoja milimetrada. Y te van a quedar de aquí hasta acá 25 centímetros de la hoja. Ya, profesor. ¿Ya? Profesor, Ahora, Vale, gracias. ¿se dígame. lo mandamos en PDF o en...? No, como le estoy pidiendo solamente el dibujo del model, como DWG nomás, como AutoCAD. ¿Ya? ¿Alguna duda más, chicos, que les aparezca ahora? El AutoCAD y reenviando el mismo trabajo que ya le enviamos para la tercera nota. Porque Es que obviamente usted revisaría este corte longitudinal con las cotas de terreno. claro, o sea, la idea es que ustedes ocupen el trabajo que ya ocuparon, su Excel, que ya ocuparon, ¿cierto? Y le agreguen el tema de la rasante en ese mismo Excel, y de ahí viene el dibujo del AutoCAD. Entonces tienen que mandar el Excel con los cálculos de la rasante y el dibujo del perfil de AutoCAD o del dibujo del perfil a mano como una foto. Ok, ¿Ya? gracias. Profesor, última consideración. ¿Puede dejar el video para bajarlo? No para verlo directamente desde el portal o del Gmail. Ya, ok, le voy a dar la opción para que puedan descargarlo. Ya, pero porfa, no lo borren porque cuando les doy esa opción quedan abiertos para que ustedes puedan editar. Entonces ahí me ha pasado en otros casos que un compañero quiso hacer eso y en realidad lo borró. ¿Ya? Entonces, para que tengan ese cuidado, que solamente descarguen y no lo borren de ahí porque otros compañeros no van a poder ver después. No, claro. ¿Ya? Lo que pasa es ¿Sí que ahí se se me pueden pega, descargar? pero así lo puedo descargar y lo puedo ver en la tele grande mientras voy trabajándolo. Ya, ok, no hay drama. ¿Ya? Ya, chiquillos, ¿alguna otra duda más? Si no, para que lo dejemos hasta aquí y ustedes puedan avanzar con esto y así se procesa el video y yo se los cargo al tiro. Estoy listo, gracias, profesor. Vale, Profe, la profesor, última. gracias. La última. Dígame, La, Sergio. la última. Las notas pendientes, profe, ¿cuándo estarían? Ahora, con lo que ustedes me mandaron ahora, yo voy a revisarla y las subo todas. Ya. ¿Y la de la prueba anterior que se enviaron esos Todas trabajos esas para tienen que recuperar? estar cargadas hoy día. Perfecto. Muchas ¿Ya? gracias. Esas ya las tengo revisadas, pero me falta este y ahí subo todas las notas en un puro archivo. Ok. Oiga, profesor, Dígame, Alejandro. ¿dónde va a estar el video este? ¿Qué con el correo suyo? No, pues mira, los videos por lo general yo los subo al campus virtual, ¿cierto? Cuando ustedes ingresan al campus virtual. Ya. Espérate, que espera que está editando esta cosa. Están todos por cada semana. Sí, tú cuando ingresas aparece un link en las clases. A ver, déjame citar la de la semana pasada aquí. Ahí está, mira. En cada clase aparece un link como estos videos y te manda a una dirección para abrir el video. ¿Ya? Entonces, Sí, tú no, entras al estoy campo virtual ya. así lo puedes ver. Ahora, ¿por qué? Porque ahora, ¿dónde queda ese video guardado realmente? Está guardado en mi correo en el Drive.
¿Ya? Por ejemplo, yo entro a mi correo de docente, voy al Drive, al curso de ustedes, y aquí están las clases de los videos hechos. ¿Ya? Entonces, para ver esto, lo que sí tienen que tener ojo, chiquillos, que les va a pedir entrar con su correo de IP Leones. ¿Ya? Si están con su correo personal de Gmail, no los va a dejar verlo. ¿Ya? Entonces, ese es como el tema. Ahora, como esto está compartido con su correo personal, ustedes incluso entran haciendo lo mismo que hice yo, entran a su correo por Google, van al Drive y pinchan aquí donde dice compartido y también debieran aparecer los videos ahí que están compartidos con ustedes. De hecho, Bien. del correo institucional se pueden descargar sin ningún problema, profe. Sí, pues, cuando tú entras ahí, tú te deja descargarlo, pero cuando lo haces desde el correo, cuando lo haces como link desde el campus virtual, te va a dejar verlo nomás. ¿Ya? Pero esa es como la idea de que proceda. ¿Algo más? ¿No? Entonces, esto que está para la semana 17 que dice aquí, ubicación, movimiento de tierra, eso olvídenlo, eso no va. ¿Ya? De hecho, lo voy a dejar oculto para que ustedes no puedan visualizar esa parte. ¿Ya? Así que en la semana 16 está la tarea que dice perfil longitudinal. ¿Ya? Y aquí esto yo le voy a dar más plazo, que es lo que estábamos hablando recién. ¿Ya? Que está fecha límite de entrega. El 11, vamos a darle que esto se cierre el día 13 a las 23:59. ¿Ya? No se asusten, lo más probable es que si cargan el día sábado o el día domingo les va a decir que están atrasados, pero en realidad esta es la fecha que interesa. ¿Por qué? Porque ese día 13 a las 23:59 la tarea se va a cerrar y ahí no va a dejar que nadie más cargue archivos. Y esto tengo que revisarlo el lunes 14 a las 9. ¿Ya? Así que ya quedó eso listo ahí para que ustedes estén tranquilos que está habilitado hasta el domingo. ¿Ya, niños? Cualquier duda, bueno, me pueden hablar por correo, pero el correo es más lento para responderles, así que porfa, por WhatsApp es más fácil, más directo. ¿Ya? Así que eso, chicos. Cualquier duda me consultan después y vean el video de la clase que lo voy a dejar cargando ahora, ¿ya? Ya, profesor. Gracias. Oiga, que estén bien, un abrazo. Chao, profe. Chao, Chao. Ya. Gracias, profe. chao.